¿Por qué los hijos no siguen en pos de sus padres? ¿Por qué no quieren adoptar los mismos valores que tienen sus padres? ¿Por qué quieren una vida diferente? ¿Por qué dejan de seguir la fe de sus padres? ¿Están pasando ellos una etapa inevitable de su vida? ¿Están tratando de expresar su individualidad? ¿Cuál es la respuesta? La historia está llena de personas que tuvieron éxito en sus negocios, pero fracasaron con su familia. La vida, la perspectiva, la manera de pensar que tienen nuestros hijos ha estado formándose desde la infancia. Esta formación está a cargo de nosotros como padres. ¿Cómo se evalúa usted la formación que han brindado a sus hijos? Para hacer esta evaluación debemos examinar lo que enseña la Biblia de las responsabilidades de los padres para con los hijos. Veremos que toda la enseñanza bíblica de los padres tiene que ver con el proceso de formación que realmente es el discipulado. El mandamiento bíblico es clarísimo. Criarlos, es decir, criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, los varones tenemos la responsabilidad de discipular a nuestros hijos. No es solo una opción, es un mandato de Dios. Este mandato es dirigido primeramente a los padres para discipular a los hijos, como cabeza del hogar. Como cabeza del hogar tiene la responsabilidad de ver que sus hijos son discipulados. Como padre y madre, tienen ambos la responsabilidad delante de Dios por el proceso de discipular a sus hijos. Pero ¿qué es este proceso de discípulo? De discipulado. ¿En qué consiste? ¿Consiste en un libro? ¿Consiste en un curso? ¿Cómo lo hacen en el hogar? A veces uno piensa que el discipulado es solamente para los adultos. ¿Cómo puede uno realmente discipular a los niños? En Deuteronomio 6, del 5 al 9, nos ayuda a formar una definición de lo que es el discipulado eficaz de nuestros hijos. Hay varios mandatos a seguir en el proceso de este discipulado. Vamos a ver. Primero, dice en capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mandato número 1. Acepte el mandato. Hay un mandato a aceptar. Como padres, Dios nos ha hecho un mandamiento, un mandato. Aceptarlo significa comprometernos a tener como una de las mayores prioridades de nuestra vida la formación de condiciones en el hogar que ayudan a los hijos a desarrollar el máximo de su potencial. Cueste lo que cueste, estamos comprometiéndonos a discipular a nuestros hijos. Pero antes de decir ligeramente sí, debemos darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Debemos saber cuáles son las implicaciones de nuestra decisión. ¿Qué implica aceptar el mandato de Dios a los padres? Implica primero que estamos involucrándonos en una guerra verdadera. Criar a nuestros hijos significa que habrá conflictos, habrá batallas, tácticas, decisiones difíciles y significantes, donde no es claro quiénes son sus enemigos y quiénes son sus enemigos. En juego está el alma de nuestro hijo, además de su lealtad y la parte más íntima de su ser. No podemos estar dispuestos a negociar ni hacer concesiones al enemigo. Hasta que nuestros hijos tengan suficiente madurez y sabiduría para distinguir entre sus amigos verdaderos y sus enemigos, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ambos defensa y ofensiva en el lugar de ellos, explicándoles cómo y por qué lo hacemos. Tenemos que distinguir entre cosas que edifican y las que destruyen la vida de nuestros hijos. Para hacerlo, debemos conocer las áreas de conflicto. Primero hay una guerra en el área de la comunicación.
Hay muchas influencias sutiles que entran en nuestros hogares por medio de los medios de comunicación. Debemos darnos cuenta de la comunicación que reciben nuestros hijos y debemos participar activamente en aquella comunicación por evaluar las alternativas y por escoger comunicación sana, la que muestra los valores que queremos que adopten nuestros hijos. No es suficiente darle un teléfono con internet y dejar que ellos vean todo lo que quisieran. Eso significa controlar lo que ellos ven en la televisión, lo que escuchan por el radio, lo que leen en el internet. Además, significa la introducción de sana comunicación en la vida de nuestros hijos. Hay una guerra en cuanto al área de la comunicación. También hay una guerra en el área de la educación. Estamos entregando a nuestros hijos a maestros que apenas conocemos. Ellos tienen a nuestros hijos por las mejores horas del día. Muchas veces las opiniones y valores del maestro tienen mucho más importante para nuestros hijos. Debemos ahí velar para que los valores que queremos que tengan nuestros hijos están establecidos y no dejar a la escuela formarlos. Debemos participar activamente en la educación de nuestros hijos para asegurarnos de que nuestros hijos reciben un buen fundamento. Hay una guerra en el área de la educación, pero también hay una guerra en el área de los iguales de nuestros hijos. Hay mucha presión de los iguales en nuestra sociedad. Esta presión se aumenta aún más en la adolescencia, porque los hijos empiezan a valorar más las opiniones de sus iguales, de sus amigos, y las de los padres menos. Si no hay fuertes relaciones verticales en la familia, estas nuevas relaciones horizontales pueden reemplazar totalmente la relación entre padres e hijos en la perspectiva de los hijos. Estas nuevas relaciones pueden dirigir a nuestros hijos en direcciones que no queremos. Entonces, darse cuenta, hay una guerra en el área de la comunicación, en el área de la educación, en el área de los iguales de nuestros hijos. También implica que el papel de ser padres eficaces tendrá que ser una manera prioritaria de vivir. No así de ocurrencia, no así cuando tenga tiempo. Debemos decidir que nuestro papel como padres es prioridad de nuestra vida. Debemos asegurarnos que la vida en nuestro hogar es tan positiva, tan atractiva, tan cumplida, que todo afuera falta en comparación a nuestros hijos. Decidamos que nos enfrentaremos con las responsabilidades, que estaremos cara a cara con los enemigos, que escucharemos el desafío y que cada vez diremos más, sí, lo haremos. También implica aceptar el mandato, implica que hay un precio a pagar. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. El tiempo para hacer inversiones en su familia es cuando los hijos estén todavía en la infancia, cuando están tiernos como niños. Se paga el precio a principio de la vida del niño y la ganancia viene mucho más tarde. Pero hay una advertencia: ganancias grandes nunca ocurren en el futuro sin hacer las inversiones necesarias en el presente. ¿Cuáles son esas inversiones? Inversión número 1: estar dispuesto de dejar mis libertades personales. Debo estar dispuesto de dejar mis actividades de tiempo libre, mis hábitos, mis palabras y frases favoritas, hablar con otras personas en conversación informal. Hay que someter estas cosas al escrutinio de Dios para ser medidas conforme al impacto en la vida de mis hijos. A veces tendremos que hacer sacrificios para el beneficio de nuestros hijos. En mi tiempo y en mis hábitos. Papi ve programas con violencia en la televisión, ¿por qué yo no puedo? Papi dice esa palabra, ¿por qué es malo para mí? Las prioridades también. A veces tendremos que disculparnos de ciertos compromisos o actividades, o aún una promoción de trabajo si nos está robando largos ratos con nuestra familia. Inversión número 2: sumisión a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Implica hacer compromisos a veces que no son necesariamente para mi conveniencia o que no son tan populares, pero son los correctos. Implica disciplinar mi práctica de oración, mejorando mi comunión con mi Dios, confesando mis pecados, pidiendo su dirección y sabiduría. Implica sacrificar lo que se necesita para ser padre eficaz. Entonces, mandato número 1, acepte mandato. El mandato implica todas esas cosas, implica la guerra, implica el compromiso, una inversión, un precio a pagar. Pero el mandato número 2 en este pasaje, estas palabras estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras estarán sobre tu corazón. Sea modelo de la experiencia humana a nuestros hijos. Nuestros hijos van a interpretar la experiencia humana a través de las lentes de nuestra manera de vivirla. Mardoqueo tuvo éxito en su tarea de criar a Esther. Por el otro lado, Elí fracasó como modelo a sus hijos. ¿Cómo es de ser el modelo? Ser el modelo empieza con las palabras. Palabras tienen un impacto tremendo. Puede edificar o pueden destruir. Los padres inician acción a través de sus palabras y luego mantienen la acción continua por sus palabras. ¿Cómo está nuestra conversación? ¿Hay claridad verbal? Los hijos tienen que saber lo que queremos que ellos hagan, con claridad. Certeza de mandato. Los hijos tienen que reconocer que lo que su padre dice exige obediencia inmediata. Obediencia aplazada no es obediencia. Hay ejemplos de padres ineficaces con las palabras. Hay padres deshonestos, los que mandan una cosa pero nunca revisen para ver si es cumplida. Ellos permiten que sus palabras sean ignoradas por sus hijos. Los hijos pronto aprenden que sus padres no quieren decir lo que dicen, porque nunca ven que sus órdenes son cumplidas. Padres deshonestas pierden control de sus hijos. Hay otro padre ineficaz, padres que solo amenazan. Siempre dan sus instrucciones en forma condicional. Piensa que está dando dirección, pero realmente está dando alternativas. Si no apagas el televisor, puede quitarte la televisión por 2 días. El hijo piensa, voy a arriesgarlo y sigue mirando. A veces los hijos aún aceptan las consecuencias solo para conseguir lo que quieren en el momento. Estos hijos siempre calculan los beneficios de obediencia o de desobediencia. Padre ineficaz. Padres explosivos, otro ejemplo. La atención de los hijos se centra en la explosión, no en la corrección. Ellos aprenden que si pueden esperar que pase la tormenta, pueden conseguir cualquier cosa que quieren. Estos padres realmente están dejando a sus hijos hacer lo que quieren. Otro padre ineficaz es padres silenciosos. Estos padres no hacen nada para sus hijos. No participan en las decisiones del hogar ni en el desarrollo espiritual. Realmente enseña a sus hijos a odiar todo lo que él representa porque está ausente. Ser modelo depende no solo de nuestras palabras, sino también de nuestra vida, del ejemplo de nuestra vida. Una de las fuerzas docentes más poderosas es el ejemplo vivo, el estilo de vida personal, porque los niños verdaderamente observan y aprenden de nuestra manera de vivir. Cada momento que estamos con nuestros hijos es una oportunidad de crear una impresión positiva con el propósito de formar su carácter y desarrollo espiritual. Cómo actuamos bajo presión forma la base por las reacciones de nuestros hijos en el futuro. Cada reacción bajo presión enseña más que 10,000 palabras de enseñanza. Muestra lo que realmente somos bajo la superficie. Lo que decimos bajo presión enseña mucho también.
Los comentarios inocentes de figuras políticas, de gobierno, de vecinos, del pastor, todos forman las actitudes hacia la autoridad que tendrán nuestros hijos en el futuro. La manera en que los padres se relacionan entre ellos mismos delante de sus hijos es de mucho significado. Ellos aprenden de las muestras de cariño, de la manera de manejar conflicto, de cómo trata un hombre a una mujer y viceversa, y de cómo funciona el matrimonio. Eso es aprendido por la observación. Los hijos aprenden mucho de la manera que nos divertimos en nuestro tiempo libre. Entonces, ser el modelo depende de nuestra vida también. No solo de las palabras, no solo de la vida, pero también continúa todo el tiempo. Ningún día es desperdicio. Sus hijos son como pedazos de barro que forman el alfarero. Lo más tiempo que pasa, los más duro se hace el barro, si el alfarero no lo mantiene flexible. Cada día el padre forma en la vida de sus hijos actitudes, palabras, hábitos y reacciones que un día serían automáticos para sus hijos. Nuestro ejemplo tiene que ser intencional. Aproveche todas las oportunidades cuando nuestro ejemplo puede tener un impacto. Aproveche todas las oportunidades de crear dependencia en nuestro ejemplo. Luche para mantenerse alcanzables cuando nuestros hijos nos necesitan. Pero nuestro ejemplo tiene que ser subjetivo también. Aproveche los momentos en que los niños estén enseñables, cuando ellos estén dispuestos a aprender o cuando ellos hagan las preguntas. Luche para que nuestros hijos se sientan aceptados por nosotros sin condiciones. Ellos deben sentir la libertad de acercarse a nosotros en cualquier momento. 2 mandatos. Mandato de aceptar el mandato. Número 2, ser el modelo. Mandato número 3, permitirles entrar en su vida personal. Mire lo que dice en versículo 7. Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantas. La palabra clave aquí es aprobación. El hijo debe sentir que sus padres lo aprueben en cualquier circunstancia. Debemos aprobar a nuestros hijos y a la vez activamente comunicar esa aprobación. Debemos aceptar y afirmar a nuestros hijos por quienes son, apreciar a mis hijos por lo que ellos están haciendo, expresarles cariño porque son hijos míos. Abrimos la puerta de nuestra vida por medio de afirmar a nuestros hijos. Afirmamos a personas por lo que son, no por lo que hacen. Nuestra afirmación le da confianza en sí mismo a nuestro hijo. Afirmación es importante por la seguridad que le da al niño, pero a la vez está capacitándolo a tener relaciones sanas en el futuro. Mantener la puerta abierta de nuestra vida por medio de apreciar a nuestros hijos. Apreciación es el hecho de expresar cuánto valoramos lo que nuestros hijos han hecho. Nuestros hijos necesitan saber que hacen una contribución a nuestra vida como familia. Este aprecio tiene que ser honestamente merecido o suena de falsa. Si lo merecen, debemos decirles nuestro aprecio, no solo por el hecho, no solo dar por hecho de que ellos lo saben. Tenemos que expresarlo. Recibimos a nuestros hijos en nuestra vida personal por medio de expresarles cariño. ¿Cuánto anhelamos nosotros el abrazo de nuestros hijos? Ellos también anhelan el abrazo de su padre. Cariño es la expresión física de nuestra aprobación, la comunicación no verbal de intimidad. En los primeros años significa protección. Solo de alzar el bebé en sus manos se siente protegido. El toque físico comunica una invitación a la parte de nuestra vida que es solo para personas especiales.
También tenemos que ser sensibles a los tiempos apropiados para expresar nuestros cariños. Especialmente en la adolescencia, nuestros hijos necesitan la aprobación de nuestro cariño, pero no expresado en público. Mandato número 3 es permitirles entrar en su vida personal. Mandato 4 dice aquí en versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos, de ellas. Siempre hay cosas en la vida que la contaminan. Debemos como padres llenar la vida de nuestros hijos con perspectivas y patrones que producen sabiduría. Además de eso, debemos quitarle de su vida influencias insalubres y tendencias que impiden su progreso hacia la madurez. Introduzca la sabiduría en la vida de sus hijos. En Proverbios capítulo 8, versículos 35 y 36. Porque el que me halla, hablando de la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda tu alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Nos indica que Dios valora la sabiduría. La sabiduría ayuda a la persona a alcanzar su mayor potencial. Es dada por Dios, ejercido por el hombre. Es un proceso que involucra mucha experiencia. Tratemos de desarrollar una personalidad balanceada en nuestro hijo. Estamos creando un sistema de personalidad que se compone de hábitos, reflejos, valores y ambiciones. Como padres, facilitamos el desarrollo de una personalidad equilibrada en nuestros hijos, una personalidad estable que no se confunde fácilmente ni va a los extremos. Pero hay otro aspecto también en esto de refinar su vida. Tenemos que aplicar el dolor en la vida de nuestros hijos. Se habla de disciplina y castigo. ¿Cuál es el contexto de la disciplina y castigo? Sin reglas hay caos dentro de la familia. Hay falta de estabilidad. Para que haya orden en la familia hay que determinar cuáles son las reglas que gobiernan la familia. Estas reglas caen en dos categorías mayores. Uno son las leyes. Las leyes son los asuntos de conductas que no son negociables ni abiertas a cualquier interpretación. Fueron dadas por Dios mismo y cada ser humano tiene que obedecerlas o recibir las consecuencias. Tal vez como honestidad, respeto para los sin autoridad, la obediencia. Esa es una categoría. Pero también las convicciones es otra categoría. Convicciones son los asuntos que juzgamos correcto o no, sano o insalubre. Estas convicciones establecen un orden de la vida que ayuda a nuestros hijos a ver la importancia de vivir sanamente. Convicciones de lealtad a Dios, a la gente de Dios, a la familia. Convicciones de cómo relacionarse con el sexo opuesto, edad mínima, las circunstancias en que se relacionan, el tiempo de llegar otra vez a casa, particularmente en la vida de los adolescentes. Estos son el contexto de la disciplina y castigo. Tenemos que tener orden en la casa, pero también hay disciplina, el aspecto positivo del dolor. Eso es la presión intencionada que introducimos en la vida de nuestros hijos para extender su capacidad de hacer cualquier desafío que encuentran. Al disciplinar a nuestros hijos estamos extendiendo su capacidad de soportar y de producir. La disciplina se encuentra en la vida de un atleta cuando se extiende sus habilidades hasta el límite más doloroso para que sea preparada para la carrera. Hay dolor en este tipo de entrenamiento del atleta, como habrá dolor en la vida de nuestros hijos si queremos prepararlos para todo lo que encontrarán en la vida. Como padres debemos darles a nuestros hijos tareas que sean un poco más de lo que ellos piensen que puede hacer,
para extender, para estirar sus habilidades. Queremos que crezcan y tenemos que introducir un poco más, exigir un poco más para que ellos puedan alcanzarlo y puedan crecer. La disciplina también ayuda a nuestros hijos a aprender que los sentimientos y emociones no mandan en la vida. Los padres sabios tratan de ayudar a sus hijos a superar esas barreras. Pero no quiero hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, no. La disciplina nos ayuda a superar y decir que las emociones y sentimientos no mandan en nuestra vida para extender nuestras habilidades y capacidades. Y la disciplina también produce sabiduría. Al llegar el día de hacer las cosas por sí mismo, el hijo tendrá confianza porque las ha hecho antes y puede hacerlas de nuevo, porque se ha disciplinado en el proceso de hacerlo. Hay otro aspecto de dolor, no solo el aspecto positivo que es la disciplina, el orden, las expectativas, pero también el castigo. Ese es el aspecto negativo de dolor. Es la dolorosa consecuencia que es el resultado de acciones malas y violaciones de las normas y principios de la familia. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿estoy haciendo el castigo o estoy cumpliendo mis frustraciones en contra de alguien más pequeño que yo? Alguien que no puede reaccionar, alguien que no puede defenderse por ahora. Hay que recordar que el castigo es una herramienta, es la consecuencia de una infracción bien establecida, no la consecuencia de un accidente sobre el cual el niño no tenía ningún control, como botar un vaso de leche. Hay dos tipos de castigo, artificial y natural. Busquemos a Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Castigo artificial intencional. La vara es una consecuencia a una acción de desobediencia. Pero también hay castigo natural. Son las consecuencias obvias que acompañan los hechos malos o revoltosos. Pagar lo que quiebra. Castigos impuestos por el colegio. Castigos impuestos por el entrenador del equipo de deportes o aún la policía. Son consecuencias naturales de sus acciones y se forman como un tipo de castigo. El castigo quiere eliminar la acción que no fue lo correcto. Principio de castigo. Solo algunos para darnos una guía. Castigar bajo control total de sus emociones. Castigar de una forma consistente. El castigo debe ser conforme a la persona y conforme a la ofensa. Debemos castigar en privado y castigar hasta que termine. El castigo debe tener principio y fin. El castigo tiene que venir de un corazón de amor, no de venganza. Mandato número 4. Tenemos que aplicar el dolor sabiamente y consistentemente a la vida de nuestros hijos para lograr la formación. Y el último, mandato 5, tal vez lo más importante. Pegar la palabra de Dios a la vida de nuestros hijos. Mire lo que dice otra vez en Deuteronomio capítulo 6. Dice, versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es suficiente decir la palabra de Dios a nuestros hijos. Debemos hacerla una parte normal de nuestra vida. Queremos que los valores de Cristo sean los valores de nuestro hijo. Debemos aprovechar cada oportunidad que se presenta para implantar los valores de Cristo en la vida de nuestros hijos. Debemos ayudarles a interpretar cada situación a la luz de lo que valora Dios
y responder en una manera bíblica. Para lograr esa meta debemos saber cuáles son los valores de Dios. Debemos conocer muy bien nuestros hijos y debemos formar un plan de antemano para unir a los dos. Pegue los valores de Dios a la vida. Definición de valores son fuertes convicciones que controlan y dirigen las decisiones de cada día. Son más que una opinión, más profundos que una actitud, porque definen lo que realmente somos bajo nuestro exterior. Son escogidos, estimados y practicados por cada individuo. Hay algunos ejemplos de los valores bíblicos. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. La justicia también es un valor. Hacer el bien es un juicio, justicia, misericordia, lealtad, fidelidad, generosidad, benignidad, misericordia, perdón. Todos esos son valores de Dios, valores que nos ha revelado en su palabra, que tenemos que pegar con un pegamento que no se zafa a la vida de nuestros hijos. Para hacerlo tenemos que conocer muy bien los límites de nuestros hijos. Padres sabios conocen muy bien los límites de sus hijos para no esperar más de lo que ellos pueden hacer. Este conocimiento viene de observar a sus hijos en acción, estudiando cómo responden a varias situaciones. ¿Qué tan bueno conocen a sus hijos? ¿Qué tan bueno conoce cómo responden? Y después formar un plan de implantar los valores de ellos. Si vamos a lograr implantar los valores en la vida de nuestros hijos, debemos formar una estrategia, un plan. El hijo dejado solo no va a escoger lo que Dios valora. El peligro en la comunicación de los valores es que deseamos tanto que nuestros hijos adopten los valores de Dios que tratamos de imponerlos por la fuerza. Pero los valores no son impuestos, son adoptados, son valorados por uno mismo. Por algún rato los hijos se conforman, pero valores por su naturaleza son voluntariamente aceptados o rechazados. Un mejor método es crear una sed insaciable para los valores de Dios que sus hijos, para que sus hijos escojan esos valores en lugar de los valores del mundo. ¿Cómo podemos implantarlo? De darles oportunidades a sus hijos, oportunidades de hacer sus propias decisiones conforme a su habilidad de manejarlo. Ayudarles a sus hijos a descubrir alternativas, examinarlas y cuando hagan decisiones pensar en las consecuencias. Estimular a nuestros hijos a examinar lo que ellos estiman, si es digno de su atención o no. Darles oportunidades de afirmar públicamente sus decisiones y valores. Estimularlos a vivir de acuerdo con lo que ha escogido. Ayudarles a examinar acciones repetitivas que no son de acuerdo con los valores que han escogido. Y siempre recordarnos a nosotros que todavía son niños. Mantengan sus expectativas a nivel de su habilidad. 5 mandatos que Moisés escribió y bajo la inspiración de Dios. Primero, aceptar la responsabilidad. ¿Lo acepta usted? Aceptar la responsabilidad, sabiendo que es una guerra, sabiendo que implica compromiso. Número 2, de ser el modelo para sus hijos. Hacer una inversión en su vida. Y eso es de todo el tiempo. Y luego, también el tercer mandato, permitirles entrar en su vida. No lo mantenga afuera. Y cuarto, refinar su vida. Tal como el que refina el oro, tenemos que estar constantemente refinando su vida. Y por último,
pegar la palabra de vida, la palabra de Dios a su vida, para que forme una parte íntegra de su vida. Oremos. Padre, tú nos has dado la responsabilidad de discipular a nuestros hijos. Y este texto nos da un buen arranque en cómo llevarlo a cabo. Padre, tenemos que ante ti aceptar ese mandato y hacerle como una prioridad en nuestra vida, la formación de nuestros hijos. Está dispuesto a pagar el precio. También de ser el modelo y también de permitirles entrar en nuestra vida, porque son parte de nosotros. Y Padre, también de refinar su vida. Es una gran responsabilidad que a veces no es placentero, pero Padre, tú nos has dado esa responsabilidad. Y por último, pegar de una forma consistente tu palabra a la vida, para que se pega y que no se despega. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.